En esta oportunidad, ahora Alejandro Idacochea, gerente general y director de Idacochea y Asociados, con quien hablaremos sobre la proclamación del presidente electo Pedro Castillo, quien ya muy pronto tomará posesión el 28 de julio, la presidencia del Perú, y pues hablaremos sobre qué podemos esperar para la política económica del presidente electo Pedro Castillo. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo te encuentras? Gracias, Giovanni. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por tenerte una vez más acá con nosotros. Y pues, ¿cómo recibiste la noticia ya esperabas estos resultados? ¿Todavía esperabas todavía que se pudiera extender aún más, digamos, la oficialización, la proclamación del presidente electo? Mira, esto ya era un resultado esperado, ¿no? Ya estaba anunciado de cierta forma. ¿Ah? Y Castillo es el presidente constitucional del Perú hoy día, ¿no? Lo va a asumir el 28 de julio. Sin duda todos deseamos el éxito, porque el éxito del presidente Castillo va a ser el éxito del país, ¿no? Así es, claro que sí. Ahora, lo que existe todavía es todavía mucha incertidumbre sobre cuál va a ser realmente la política económica que va a implementar el gobierno del presidente electo Pedro Castillo, ya que, como hemos dicho antes, y como hemos dicho siempre, en un inicio dio un discurso y luego fue moderando su discurso conforme se fueron acercando las elecciones. ¿Qué es lo que podemos esperar y qué es lo que tú esperas como especialista, como alguien que se encuentra, como dicen, en la cancha, ¿no? Coméntanos cuál es tu perspectiva. Mira, previamente, antes de entrar a plantear escenarios, porque no hay un rumbo definido, no hay una posición clara, ¿no? Uh -huh. Te diría que, digamos, la situación de partida no es fácil. El Perú se encuentra en la crisis económica, política, social, sanitaria más grave de su historia. Estamos hablando, más de 3 millones han perdido su trabajo, más de alrededor de 3 millones y medio, a una cifra similar, han pasado a situación de pobreza. ¿Ya? Esto ha complicado una serie de situaciones por el nivel, digamos, de vacunación que se está avanzando, pero quisiéramos algo más. Entonces, la agenda es una agenda prioritaria para quien llegue al gobierno. Lo que nos preocupa es la convocatoria a una asamblea constituyente que anunciaba el presidente Castillo. Uh -huh. La gran pregunta es si vale la pena hacerlo en estas circunstancias. Claro. Extraer, digamos, toda la emergencia nacional que debería estar concentrada en otro lado, en la reactivación económica, los problemas sanitarios, para irnos a una asamblea constituyente que es simplemente cambio de normas, cambio de leyes. Yo insisto, les digo, miren, si cambiando las leyes vamos a lograr superar la pobreza, traer inversión, generar crecimiento, hagámoslo ya, ¿no? Pero bueno, somos países en los cuales tenemos un gran apego, digamos, a lo que es normas, a lo que son pautas, a lo que son leyes, ¿no? Es la herencia española, en cierta forma, que ocurre, ¿no? Alejandro, cuando se conoció la noticia de Pedro Castillo, ya electo como presidente, ya oficializado, también tuvo una corrida de peruanos que no pararon de abrir cuentas en Miami, o sea, sacando divisas afuera justamente por la desconfianza de lo que va a ser el presidente. De hecho, la bolsa cayó varios puntos abajo. ¿Cómo impacta esto en la economía de a pie, si se quiere decir, en las empresas? ¿Cómo lo estás viendo? Hoy en día estás en Lima. O sea, ¿cómo lo estás viendo? ¿Con tus pares? ¿Vos mismo tenés tu consultora de negocios? Contanos un poquito de eso. Mira, sin duda, desde que empezó la campaña electoral, hemos tenido el reflejo de esta incertidumbre. El dólar ha subido más o menos según 10, alrededor 8-10% de abril a la fecha. Ha habido, digamos, por otro lado, el Banco Central sale a regular, en cierta forma, a regular y a nivelar el precio del dólar, ¿ya? Y ha gastado alrededor de 10 mil millones de dólares tratando de nivelarlo. Y se estima que la fuga de capitales es alrededor más o menos de 16 mil, 18 mil millones de dólares, ¿no? Son estimados porque tú sabes que eso es difícil de medirlo. Evidentemente, ante la incertidumbre, peruanos que han optado por abrir sus cuentas pues en el exterior, ¿no? Esperemos que con esto se estabilice. Ya terminó la campaña electoral, hay una agenda, digamos, de por medio que tenemos que abocarnos en el país y que esto se vaya recuperando gradualmente, ¿no? Me imagino que si el Banco Central empieza a emitir, por ende,
la inflación va, me imagino, va a empezar a subir. ¿Qué se está estimando? ¿Qué ves al corto, mediano plazo? El Banco Central no emite, porque por la Constitución cambió el sistema, después que nosotros en el año 90 vivimos un proceso hiperinflacionario. Entonces, si Perfecto, claro, son más. Claro, yo me quedé con el pensamiento argentino que acá emiten y no paran de emitir la maquinita de hacer billete, como se le dice, y cada vez la inflación está más alta. Perdón, ahí tenés razón. Claro, en la Constitución cambió. ese es uno de los temas que preocupa acá, que cambie la Constitución y el Banco Central pierde esa autonomía, ¿no? Y al perder la autonomía, evidentemente se genera inflación, ¿no? Y eso es lo que no quisiéramos que suceda, ¿no? Porque los regímenes populistas tienen tres características, ¿no? La primera es que siempre buscan culpables, que creo que lo hemos conversado anteriormente. Siempre culpan al imperialismo, transnacionales, los bancos. La segunda, generan gastos impresionantes. Como no pueden financiarlo, generan hiperinflaciones. Culpan a los bancos, culpan a las transnacionales. Y finalmente cambian la Constitución para disfrazar, digamos, su propia crisis, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Yo creo que acá el escenario es diferente en Perú. Ya. Hay un gran temor de que Perú se acerque a lo que es un Venezuela o un Cuba. No, eso es lejano. En Perú hay instituciones, hay organizaciones de por medio, y en cierta forma hoy en día el país está dividido. Lo que tiene que hacer el presidente Castillo es una gran convocatoria nacional. Yo insisto y les digo, votemos el lápiz, que era el símbolo de Perú Libre. Votemos el color naranja, que era el símbolo del fujimorismo. El único color de acá en adelante es el rojo y blanco de la bandera peruana. Claro que sí. Ahora, si nos regimos por las últimas declaraciones, ¿verdad? Lo ha dicho también quien se vocifera, podría ser el próximo ministro de Economía del país. Dicen que realmente este modelo que Pedro Castillo llama la economía popular con mercados, ¿no? Que no es más que un invento, ¿no? Que no está en los libros de economía, no en ninguna parte del mundo, es un invento, un nombre que se ha creado, pero que según lo dicen su equipo económico, lo que quiere decir realmente es que van a mantener el mismo sistema, el sistema económico de libre, de un mercado libre, pero con mayor énfasis en gasto de la salud y educación y un aumento en las tarifas que se les está cobrando a las mineras principalmente, a la extracción de los minerales y los recursos del país, así como también cierto nivel de protección también para la producción nacional. ¿Crees que realmente se vaya a mantener esto? ¿Esto podría ser posible? Mira, a ver, vamos por partes. La economía popular me hace acordar a la economía humana de Chávez. Siempre se descubren nombres. Tengo colegas de afuera que me llaman, profesores internacionales, que me dicen, ¿cuál es el descubrimiento de la economía popular? ¿Qué es economía popular en Perú? Le digo, bueno, recuerda cuando Chávez empezó, hablaba de economía humana también. Entonces son membretes, el eslogan que se les pone. Ahora, dentro del tema, evidentemente, una autocrítica que existe es la siguiente. El Perú en los últimos 20 años marchó con un rumbo bien definido. Hemos reducido la pobreza, que es reconocido por el Banco Mundial, de 50, le hemos reducido a un 20%. Hemos reducido, digamos, la pobreza extrema, hemos mejorado la calificación crediticia, tenemos más de 14 TLCs, hemos atraído inversión extranjera para minería. El Perú es uno de los hubs mineros, digamos, a nivel mundial. Somos estratégicos junto con Chile, pero se descuidó algo muy importante, se descuidó lo que es educación, lo que es salud y atención al sector de extrema pobreza, a ese sector que no tenía participación. Y el Estado, su rol es justamente nivelar la cancha, dar condiciones iguales de partida. Y eso no se cumplió en los últimos años. Ese es el ajuste que esperamos que se debe hacer, ¿no? Pero el modelo, digamos, la continuidad está en un rumbo definido, porque hoy día no podemos mantenernos al margen de la economía global, integrarnos ante el mundo, generar hiperinflaciones, implica pues un retroceso, un modelo de 50 años atrás, ¿no?
O sea, Alejandro, Podemos decir de que se va a mantener, digamos, la economía social de mercado, es lo que más conviene en este momento, respetar las instituciones, respetar los tratados que ha firmado el país, pero este aumento en las tarifas que se podría dar digamos, a las grandes mineras que son parte del motor principal que tiene el país, ¿no? Porque no lo podemos negar, el Perú es principalmente un país minero. ¿Y cómo le podría afectar si Mira, es que esta subida es demasiado alta? mira, el Perú ha sido, es y va a seguir siendo un país minero. Renunciar a la minería es como que Arabia Saudita renunciara a explotar su petróleo. Ujú, ¿Ya? Por excelencia, nosotros en la minería. ujú, Ahora bien, hay tratados firmados, hay convenios internacionales firmados. Lo único que yo veo es la posibilidad de que amigablemente, dada la bonanza que estamos viviendo, ¿no?, pueda haber un aporte voluntario. Pero mi posición es que eso es corto plazo, eso es coyuntura, porque ujú, prácticamente llamamos a una negociación, entre comillas, obligada. ujú. Lo que nos interesaría sería atraer proyectos mineros a futuro. Tenemos en cartera 54.000 millones de dólares en proyectos mineros, en una época en la cual el cobre tiene el mejor precio de los últimos 10 años. O sea, por obtener algo en el corto plazo, estamos hipotecando el futuro. Esa es mi posición. Ya. No deberíamos. Alejandro, perdón. ¿Y cómo ves desde que ganó Castillo y se autoproclamó, ya ahora directamente ya lo proclamaron presidente, la misma población, los peruanos, empezaron a restringir su consumo o no? O se ve un consumo muy, o sea, parejo en sí, o sea, sin ninguna restricción, o no, empezaron Normalizado. a cuidarse un poquito más. Ujú, Yo diría algo de prudencia, de cautela hasta 28 de julio, ¿no? Esto ya ha venido, pues, el reflejo de todo el periodo electoral se ha venido sintiendo en los últimos meses, ¿no? ujú. Sin duda, ¿no? Ahí hay un efecto, pero lo que esperamos es que cuanto antes el presidente Castillo nombre su gabinete, dé un rumbo definido en qué dirección va a ir el país y demostrar que verdaderamente es cambio, porque en cierta forma Castillo representa un cambio contra todo el status quo político. Yo creo que la Sí, situación sería complicada si no se da ese cambio, ¿no? Si es más de lo mismo, ¿no? sí, después de las elecciones también corrió un video que, bueno, yo ya lo conocía, Giovanni lo mismo, un video donde le entrevistaban a Castillo y confundía prácticamente lo que era un empresario, lo que era, o sea, un monopolio, había un montón de cosas que se hacía una laguna y parecía que estaba hablando de extraterrestres prácticamente, que esto fue viral y se conoció en todas partes del mundo y de hecho hubo preocupación en la región sobre ese video. Bueno, lamentablemente esto es cierto, ¿no? Hay limitaciones, evidentemente, del presidente Castillo, ¿no? Es un maestro primario de primera etapa que realmente ha sido un buen líder sindical, pero no más, ¿no? Porque uno tiene que prepararse para el poder, uno tiene que prepararse para el gobierno. Y eso sin duda es un tema de preocupación. Claro. Es un gran tema de preocupación porque se necesita capacidad, criterio, formación para tomar decisiones y poder dar un rumbo al país. Lo otro son los balconazos que estamos acostumbrados en América Latina, ¿no? El líder sindical sale al balcón, menciona pueblo, no pueblo. Hoy día, digamos, aunado con la crisis económica, política, social y con las denuncias de corrupción, evidentemente tiene acogida ese discurso. Pero Claro, ya terminó la campaña, ¿ahora qué hacemos? Ese es el gran tema. claro. Ahora, una de las propuestas que también se presentaron o que presentó el partido fue la descentralización, acelerar el proceso de descentralización, una descentralización mucho más real, donde cada una de las regiones tengan mayor capacidad para tomar las decisiones de las inversiones dentro de sus jurisdicciones, así como también en materia tributaria, tener mayor control también de ese, y la colección también de los impuestos en sus jurisdicciones. ¿Qué efecto podría tener este cambio de darse? Mira, eso sería tremendamente complicado para mí en el país hacerlo, por dos motivos. Primero, no es un problema de falta de recursos, es un problema de falta de competencias.
La regionalización fue un proceso apresurado que se hizo en el país. Entonces, hoy en día, ¿cuál es el resultado? Que los recursos existen, pero no tienen capacidad de gasto. Esto aunado a un proceso de corrupción en las regiones. Entonces, el señor Castillo no está consciente plenamente de que hay 14 presidentes regionales de 27 regiones que están sentenciados por corrupción y que los gastos a nivel de los gobiernos regionales locales se va a palacios municipales, piscinas, coliseos, monumentos, y no se va a lo que realmente se requiere. Entonces, si vamos a insistir en lo mismo, no esperes obtener buenos resultados, ¿no? Claro. Y Alejandro, capaz que no es de tu métier, si se quiere decir, pero ¿cómo está el Perú con el tema de las vacunas? ¿Que se están haciendo otras negociaciones? ¿Están empezando a comprar muchas más dosis? ¿Pfizer, Moderna, Johnson Johnson? ¿O chinas? ¿O no sé, la Sputnik de Rusia, como hizo Argentina? Sí, bueno, hasta donde hemos podido ver por los reportes es que ya el Perú ha asegurado más de 100 millones de vacunas, casi 100 millones de vacunas para que el país pueda vacunar realmente a toda su población y tener suficientes para posteriormente. Mira, al margen ¿Pero de las eso críticas, es así? al margen de las críticas, es así. Al Bien, margen de bueno, las bien. críticas que puede tener el presidente Sagasti, el encargado de la transición, el presidente encargado de la transición, tiene un logro concreto. El logro concreto es haber asegurado las vacunas para toda la población peruana hasta fin de año. Y buenas vacunas. Sí, sí, sí. Sí, no, Porque no, es uno de los caso, países de la pongamos región, entonces. países que en la región se apresuraron para obtener vacunas y el nivel de contagiados ha seguido en aumento, no han sido tan efectivas, ¿no? Lo Sí, tenemos en algunos países vecinos, ¿no? Acá son bueno, Pfizer, justamente Argentina. AstraZeneca, ¿no? O Chile. Arge- Mira, Chile empezó cuanto antes. Chile empezó cuanto antes, pero ahí falló en el tema de a quién le compró vacunas porque no paraban de vacunar y no paraban de haber contagios. Y Argentina lo que hizo fue, parece algo apolítico, que dijo, bueno, o sea, no apolítico, perdón, o sea, un poco por el tema de no le quiero comprar a Pfizer porque es americana y le vamos a comprar a China y a Rusia. ¿Y qué está pasando hoy en día? Están tratando de hacer una mezcla con vacunas porque justamente de la Sputnik no le están llegando las segundas dosis. Y ahora, bueno, tuvo que modificar una palabra, si se quiere decir, en un contrato para que puedan empezar a llegar vacunas norteamericanas para vacunar a los chicos con patologías, con cardiopatías, congénitas, etcétera, etcétera. Bueno, la salud no tiene ideología. La salud Claro. no tiene ideología. La verdad Recién ahorita en Perú se ha dado luz verde, se ha autorizado para un convenio que existe con Rusia para traer vacunas rusas. Sí. Y con las chinas continuarlas. Pero acá el mérito concreto es que tenemos vacunas de buena calidad aseguradas hasta el fin de año. Sí. Yo diría que ese es el logro que ha hecho el gobierno de transición. Sí, una gran orden de vacunas Pfizer y además también las donaciones que ya fueron recibidas de parte ofrecidas por el gobierno americano. Las primeras vacunas que se están donando, Pfizer también, van a llegar al Perú 2 millones de vacunas. Bueno, pero ojo ahí, porque lo que hizo Sagasti justamente es dejar que el país siga con la economía y no justamente lo que se hizo en Argentina, que se frenó todo. Estuvimos un año directamente o sea, en cuarentena, como se dice, y hoy en día la pobreza subió un 50% y la inflación hay un 55% de inflación. O sea que eso es un mérito también, que si ahora Pedro Castillo empieza a hacer las cosas bien, va a tener una economía dentro de todo equilibrada porque justamente va a estar abierta, justamente porque su población va a estar vacunada. Y el factor que nos ayuda tremendamente es la bonanza en precio de los minerales que hay hoy en día. Claro. La recaudación tributaria, a pesar de la cuarentena, ha subido más del 50%. ¿Por qué? Porque ha habido un aumento de producción en cobre, pongamos de 1.600.000 toneladas a 2.200.000. Y el precio está en lo mejor de los últimos 10 años. Claro, acá Argentina en el mes de abril y mayo del 2020 no se produjo un auto. O sea que es como un país puede progresar, puede crecer cuando
si todo el mundo va por un lado y este país va para otro, es imposible, lamentablemente. Es loco, o sea, la comparación, pero bueno. No cabe duda que la reapertura va a ser clave para cualquier economía y no puede haber reapertura si no hay un avance en las vacunaciones en estos países. Esperemos que con la adquisición de todas estas vacunas también existe la capacidad para poder vacunar a toda la población, la capacidad humana, el equipo humano que se necesita para poder vacunar a toda la población y que la gente colabore también con vacunándose, porque acá mismo en los Estados Unidos existe también todavía muchas zonas en las cuales hay todavía mucho miedo de vacunarse. Ahora, acá hay una tarea todavía para los años que vienen, ¿eh? Para este año y el siguiente. Estamos hablando en 2021 y 2022, porque la pandemia no se va a ir de inmediato, ¿no? Se amenaza una tercera ola. Israel está vacunando. Hay varios frenos. Israel está vacunando ahora, hoy en día está vacunando con la tercera dosis. Claro. Cierto. Y bueno, ahora hay que ver las negociaciones que hace Pedro Castillo para el próximo año. A ver qué tan eficientes son y esperemos que obviamente que haga lo mismo que hizo Sagasti. Claro, porque esto requiere una continuidad, ¿no? En lo que viene. ¿Ya? Entonces, pero acá la agenda es prioritaria. Es primero salud, vacunación, si no, no marchamos, y de ahí atender, evidentemente, reactivar la economía. Empleo a la gente. Estamos hablando de atención al sector de extrema pobreza, que es prioritario. Esa agenda es la que va a llevar al país en los próximos meses. Razón por la cual yo estoy en desacuerdo con convocar a una asamblea constituyente, ¿no? No tiene sentido, ¿no? En este momento. Claro que sí. Muchas gracias, Alejandro, por permitirnos estos minutos para conversar contigo y espero te tengamos una vez más en el programa. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. Igualmente, Alejandro, muchísimas gracias. Buenas tardes.